Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Exitosa Estéreo 107.8 FM, Paratebueno Estéreo 94.4, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Onda del Managasíga 107.8 en Puerto Gaitán y lubacaestereo.com.co. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Hoy es jueves 21 de noviembre del año 2019. Puedes censurar al amigo en confianza, pero debes alabarlo delante de los demás. Leonardo da Vinci. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. El paro es campanazo al gobierno para que evite más injusticia contra los colombianos. Andrés Felipe García, nuevo director de Cormacarena para el periodo 2020-2023. A la cárcel 6 de la banda de las bicicletas, 3 tienen domiciliaria. Cerraron la frontera por Bichada y Guainía como prevención a la protesta. Villavicencio y 4 municipios más marchan hoy. Será en paz y sin capuchas. 2 personas muertas y otras 2 heridas en accidente de motos en Bajo Pompeya. Guainía tendrá nuevo municipio desde el 1 de diciembre. Hay tranquilidad en el paro según la fuerza pública. Diputados aceleran marcha para evacuar proyectos. Consecuencias policivas y penales enfrentarán quienes incurran en vías de hecho durante la movilización. Asesinan a 2 personas en Arauca. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Invías ratifica que por trabajos permanece restringido el paso en el kilómetro 44. Llaman a juicio a sospechosos de abuso sexual y muerte de la menor Charik Buitrago en Guaviare. Mediante tutela, pretenden tumbar elección de director de Cormacarena. Prorrogan hasta el 31 de diciembre operación nocturna en Vanguardia. El Servicio Público de Empleo ha logrado colocar 25.000 personas. Anuncian audiencia pública sobre diferendo limítrofe entre Meta y Caquetá. En 6 municipios metenses marcharán hoy, reportó la Secretaría de Gobierno. Andrés Felipe García, nuevo director de Cormacarena. El pulso lo ganaron Juan Guillermo y Manguito. 3 muertos y 20 heridos en intento de dispersar manifestantes en Bagdad. Bolivia da tímido paso para nuevas elecciones. Venezuela da 72 horas a agregados militares de Bolivia para abandonar el país. La lupa internacional se cierne sobre Chile mientras se debate uso de balines. El Papa pide que religiones sean faro de esperanza al visitar templo budista. ONU, preocupada por aumento de soldados en ciudades colombianas por protestas. Duque espera jornada tranquila de protestas en Colombia pese a diferencias. Líder de Bojayá aboga por diálogo con ELN para evitar ser condenado a muerte. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7:05. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jorge Enrique Villar Jiménez, Juan Agustín Santos Cedeño, Esteban del Río, Deportes Omar Augusto Guevara Parrado, Máster en Villavicencio, Jackson Alvarado Hurtado y David Julián Arcila Villegas. En Paratebueno, Milton Javier Murillo Sánchez. En Puerto Lleras, Alejandro Parra. En Puerto Gaitán, Sebastián Correa. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:06. El movimiento de protesta pacífica es producto de la inconformidad ciudadana, señalaron dirigentes sindicalistas al Noticiero del Llano. Manifestaron que es inconcebible la actitud gubernamental frente a la problemática que se vive cuando el desempleo es creciente, el costo de la vida asfixiante, la inseguridad latente y, para colmo,
un ministro como Alberto Carrasquilla, todos los días apuntando a la cabeza de la sociedad con nuevos impuestos e inoportunas palabras para herir la susceptibilidad del pueblo, cansado de tanto desastre económico, social, político y cultural. Las centrales obreras CUT, CGT, CTC, sindicatos filiales, movimiento social, popular, estudiantil, pensionados, afro, indígenas, sindicatos independientes, entre otros, reiteraron su compromiso con el paro nacional e hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe decidida y activamente en esta jornada nacional contra el paquetazo de Duque y sus reformas tributaria, laboral y pensional que golpearán con fuerza a los colombianos, así como también en contra de su incapacidad y casi complicidad en el desangre violento y muerte de líderes sociales, indígenas, afro y sindicales, el incumplimiento de los acuerdos de paz y otros hechos significativos y que causan inconformidad ciudadana. En comunicado enviado a la comunidad, manifiestan que convocan al desarrollo de actividades pacíficas, civilizadas y democráticas para enviar un mensaje político rotundo al gobierno, señalando que no estamos dispuestos a tolerar más la imposición de medidas retardatarias que afecten a los trabajadores, clases populares y media. Dicen las centrales obreras que rechazan el uso de la violencia, venga de donde venga, porque distrae el foco de atención, da excusas al establecimiento para deslegitimar la movilización y no contribuye en nada al éxito de la protesta. Hicieron un llamado al gobierno del presidente Iván Duque y autoridades de Villavicencio, El Meta y la Orinoquia para brindar garantías necesarias hacia el desarrollo pacífico de la jornada de movilización, señalando que si bien ya se inició en muchos lugares de Colombia, esta jornada se mantendrá para dar cumplimiento a lo determinado y con la finalidad que el gobierno entienda que se pasa a la simple solicitud respetuosa a hacer una exigencia perentoria. Elkin Rodríguez de Utrallano dijo que este es el parecer como el único medio de lograr que para la conducta irracional, irreverente y abusiva de quienes manejan el Estado, evitar se cometan arbitrariedades no solo en materia salarial, de tipo económico, sino de otros alcances, ya que la sociedad está cansada de los abusos y este es un campanazo para que despierten los abusadores y sepan que el pueblo está cansado de injusticias. 7:08 minutos. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. Las palabras nos programan. Somos la totalidad de las palabras que hemos dicho y también recibido. Esas palabras están vivas. Inconscientemente afectan nuestro comportamiento y conciben actitudes. Nuestra existencia se compone de palabras y hechos que hacen parte de los guiones que representamos. Los pensamientos se convierten en palabras, las palabras en acciones, las acciones en hábitos, los hábitos se convierten en carácter y el carácter se convierte en destino. La vida se compone de opciones y se construye con palabras. Decir, nada me sale bien, sepulta nuestra vida en el fracaso. Pero si cambiamos el monólogo y afirmamos, tengo éxito en todo lo que emprendo, nos permite desafiarnos para elevar nuestro desempeño y demostrarnos lo que somos capaces de hacer. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 10 minutos. Increíble que un día antes de la elección del nuevo director de Cormacarena en el Meta, por redes sociales se decía que el arquitecto Andrés Felipe García Céspedes sería el ungido para dicho cargo, como ocurrió con 12 votos a favor y 1 en contra. El Consejo Directivo de Cormacarena, después de 12 horas de deliberación y de haber escuchado la entrevista a 8 de 53 aspirantes habilitados, eligió a García Céspedes como director para un periodo de 4 años, 2020-2023. Pese a que había otros perfiles para ostentar la dirección de Cormacarena, no asistieron a la entrevista por considerar que la elección ya estaba amarrada. En los mentideros políticos comentan que el gobernador electo Juan Guillermo Zuluaga Cardona
estaba impulsando la elección de Andrés Felipe, quien fue su secretario de planeación cuando él fue alcalde de Villavicencio. La entidad ambiental maneja un presupuesto anual de 44.000 millones de pesos, una planta de personal cercana a 50 personas y un gran número de contratistas. El nuevo director reemplazará a la ingeniera Belsi Giovanna Barrera Murillo, luego de ejercer durante 2 periodos en la entidad ambiental. 7 de la mañana, 11 minutos. Textilandia, el almacén de su confianza que le ofrece solo productos de calidad, telas de moda para confeccionar, cortinas, tapicería y cuanto requiera para lucir más elegante. Somos distribuidores de las famosas camisas Naga y Costa Azul. Solo vendemos calidad y ofrecemos los mejores precios en Textilandia, en la carrera 303815, en el centro de Villavicencio. Además de telas de calidad en Textilandia, paños de corte inglés. Noticias de la agencia española EFE. El presidente Iván Duque dijo que espera la jornada de protesta transcurra de manera pacífica y que su gobierno escucha a los diferentes sectores sociales. Confiamos en tener una jornada tranquila, en la que triunfe nuestra convicción de que podemos tener diferencias y expresarlas, pero sobre todo convivir pacíficamente, afirmó el mandatario en una alocución al país. Afirmó que es necesario entender que en democracia hay diferencias, pero son más importantes las cosas que nos unen. Según los convocantes, el gobierno de Duque prepara un paquetazo de medidas que causarán fuerte impacto económico y social en los trabajadores, como eliminar el Fondo Estatal de Pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y contratar a los jóvenes con salarios inferiores al mínimo, entre otras medidas. El 2 de mayo de 2002, Leiner Palacios perdió 32 familiares y amigos en la masacre de Bojayá y ante el temor de repetir esa tragedia, pide al gobierno colombiano que retome los diálogos de paz con la guerrilla del ELN en punto muerto desde enero pasado. El hecho de no dialogar con el ELN es condenarnos a unas comunidades que hemos mostrado una posición en favor de la paz, es condenarnos a la muerte y a eso no estamos dispuestos, dijo Palacios a EFE en Bojayá, donde asistió al sepelio definitivo de casi un centenar de las víctimas de una de las más cruentas masacres del conflicto colombiano. Para Palacios, ganador en 2017 en Ottawa del Premio Pluralismo Global por reivindicar los derechos y la lucha de las víctimas del conflicto, es fundamental que el gobierno entienda que el ELN es un factor de violencia en el departamento del Chocó por sus enfrentamientos con el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país. Hace 17 años, la masacre de Bojayá estremeció al país cuando la guerrilla de las FARC lanzó un cilindro bomba contra las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia y el explosivo cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo, matando al menos a 79 personas, aunque otras cifras hablan de 119 muertos y decenas de heridos. Por eso Bojayá, localidad enclavada en una zona selvática del Chocó, apoya la reconciliación y la paz y pide garantías de no repetición, pero ve con frustración la situación que se vive por la presencia del ELN y el Clan del Golfo, según explicó el líder comunitario. Hoy Bojayá está en una situación de postración nuevamente. Los grupos armados tienen nuestros pueblos rodeados. Tenemos alrededor de 7.000 personas en confinamiento en estos momentos. Estamos rodeados por el ELN y el paramilitarismo y tenemos unos niveles de omisión muy fuertes por parte de las autoridades militares, lamentó Palacios. 7:15 minutos. En el meta con suerte, más familias felices, más sonrisas y oportunidad. Celebra y comparte tu vida, construyendo sueños. Con suerte, construyendo sueños. ¿Sabías que desde que inició en abril del presente año, el Sistema Público de Bicicletas Villabici ha permitido reducir en 1.450 kilogramos las emisiones de gas carbónico en la ciudad, aportando a la conservación de nuestro medio ambiente y ayudándonos a respirar un aire más limpio? Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Villavicencio, unidos podemos. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera,
con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Esa es la energía de esta tierra, para Colombia entera. EMSA. Electrificadora del Meta, trabajamos con energía. Señor beneficiario del subsidio del desempleo COFREM, tenga en cuenta que el bono de alimentación representado en la tarjeta Fosfec debe ser destinado para adquirir productos de la canasta básica alimenticia. La tarjeta debe ser usada únicamente por el titular de los beneficios en los puntos autorizados, presentando junto a esta la cédula de ciudadanía. Decreto 582 del Ministerio del Trabajo. Vigilado Supersubsidio. Enviagrícola del Llano, generamos calidad de vida. Te damos una ciudad limpia y sana, protegiendo el ambiente con un manejo adecuado de residuos. Cumbia agrícola en tu barrio. Promovemos el compromiso de la comunidad para que juntos mantengamos aseada la ciudad. Valoremos el esfuerzo de nuestros operarios que dejan las calles y avenidas más limpias y agradables. Cumbia agrícola del Llano. Comprometidos, naturalmente. La prima es para darse gusticos. Voy a estrenar de todo este fin de año. Para eso trabajo. Espera, ¿cuál es el afán? Vamos primero con gente. A ver, ¿qué nos recomiendan? Así hablan los amigos de verdad. Venga con gente y conozca nuestras excelentes opciones de ahorro para que ese dinero que tanto esperó no se le vaya como agua entre las manos. En Congente le asesoramos para que su prima de Navidad sea una gran solución y no un nuevo dolor de cabeza. Congente, juntos por su meta. Vigilado Supersolidaria. Visite Vistahermosa, tierra de provisión. El río Huejar riega sus productivas tierras. Noticiero del Llano, con el sello de la verdad. 7:19 minutos. Un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento a los 9 capturados por supuestamente robar bicicletas en la ciudad. 6 de los indiciados fueron enviados a la cárcel y 3 fueron beneficiados con detención domiciliaria. La decisión del juez se produjo atendiendo la solicitud de la Fiscalía Local de la Estructura de Apoyo EDA. Con domiciliaria quedaron Jaime Eduardo Luengas Velasco, Franier José Medina Liscano, Joan Steven Escucha Herrán. Y tras las rejas fueron enviados Alexander Caicedo Álvarez, Jainer David Palomar Moreno, Luis Enrique Sánchez Rivera, John James García Sánchez, Heider Alejandro Agudelo Roncancio, John Harold Ávila Vergara, y durante 8 meses de trabajo, los investigadores del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional observaron cómo los detenidos atracaban a sus víctimas aprovechando el factor oportunidad. Hasta el momento han sido recuperadas 15 bicicletas de alta gama y normales avaluadas en 68 millones de pesos. Fue cerrada la frontera con Venezuela en los departamentos de Vichada y Guainía, reportaron las autoridades en Puerto Carreño e Inírida. El alcalde Marcos Pérez Jiménez, en la capital de Vichada, manifestó que en cumplimiento al decreto presidencial hoy no se permitirá el cruce de colombianos ni venezolanos por esta zona fronteriza. Hay operativos por parte de la Fuerza Pública y autoridades de migración con el fin de hacer cumplir las medidas especiales. En ambas regiones los ciudadanos también se pronunciarán contra el paquetazo del gobierno del presidente Iván Duque y las reformas pensional y laboral. 7 de la mañana, 20 minutos. Viva en Reserva de los Pinos. 7 pisos. Apartamentos desde 115 hasta 138 metros cuadrados, con 3 alcobas, parqueadero privado, áreas comunes, ubicados en el Barzal junto al Club Villavicencio. Mayor información en Ferglad, local 16 de Villacentro, o llamando al 672-6767. Noticia de la agencia española EFE. La oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó preocupación por el aumento de presencia de militares en las principales ciudades del país antes de las manifestaciones de hoy contra el gobierno de Iván Duque. El representante de esa oficina en Colombia, Alberto Brunori,
aseguró que, de acuerdo con las normas y estándares internacionales, la atención a situaciones de disturbios que podrán derivar en protestas o manifestaciones públicas, así como el mantenimiento del orden público, es responsabilidad de los cuerpos policiales. Desde el lunes, soldados del ejército con fusiles fueron vistos en varias avenidas de Bogotá, 3 días antes de la jornada de protesta social de hoy, lo que causó sorpresa y zozobra en los ciudadanos. Sin embargo, el gobierno, que el lunes anunció una serie de medidas para mantener el orden, hoy afirmó que no se trata de una militarización, sino de un apoyo a la policía en sus patrullajes diarios. En ese sentido, Brunori explicó que los estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas militares para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento, equipamiento y perspectivas propias de la naturaleza militar no son adecuadas para garantizar la protección y control de civiles. En medio de las tensiones por la jornada, defensores de derechos humanos denunciaron que la policía hizo allanamientos en Bogotá, Medellín y Cali a viviendas de líderes que promueven las manifestaciones. Asimismo, el medio digital cultural Cartel Urbano fue allanado por policías con el argumento de que en sus instalaciones se guardaban explosivos y material impreso para causar desórdenes. Al respecto, Brunori detalló que la oficina recibió información sobre 27 allanamientos en Bogotá, 5 en Cali y 4 en Medellín, a domicilios y oficinas, algunas de ellas de organizaciones de la sociedad civil y medios alternativos de comunicación. Según los convocantes, el gobierno de Duque prepara un paquetazo de medidas que causarán fuerte impacto económico y social. 7:23 minutos. Párate Bueno, paraíso de Cundinamarca, metido en el corazón del pueblo llanero. Noticiero del Llano, la guía informativa del Meta, Cundinamarca y el país. 7:23 minutos. Desde diferentes puntos, estudiantes, profesores, sindicalistas, indígenas y organizaciones no gubernamentales marcharán en la capital del Meta y localidades de Acacías, Granada, Castilla la Nueva, San Martín, Puerto López y Puerto Gaitán. Elkin Rodríguez, uno de los organizadores, afirmó que la manifestación será pacífica, sin capuchas y en orden, pero contundente. Reiteró que la protesta es un rechazo contra el paquetazo del gobierno nacional ante varias iniciativas e intenciones de implementar reformas laboral, pensional, tributaria, social y económico que afectarían los intereses de las comunidades. Dijo que la población ha expresado su rechazo ante las propuestas e intenciones del gobierno en vender activos estratégicos como Ecopetrol y su filial de transporte Cenit, la empresa ISA y electrificadoras regionales como EMSA, y asimismo contra la reforma laboral que se pretende establecer con contratos por horas que eliminarían los pagos de horas extras, nocturnas, dominicales, que a los jóvenes se les pague menos del salario mínimo. En el Meta, dijo el dirigente de la CGT, es la protesta por las irregularidades en la carretera Villavicencio-Bogotá, falta de agua en la ciudad, inconvenientes en el proyecto de Matapalo en Puerto López y corrupción. Se cumplen 3 marchas en la capital metense después de las 8 de la mañana en el sector del Sena, Avenida 40, profesores, trabajadores y comunidades. En el Ocoa, vía Puerto López, estudiantes y ciudadanos, igualmente trabajadores integrantes de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo Usometa, junto con las comunidades de la Asociación Arca, se movilizarán en el Alto de Pompeya, en el casco rural de Villavicencio, para ir hasta la gerencia de API de Ecopetrol. 7 de la mañana, 26 minutos. La parroquia Nuestra Señora de los Ángeles del barrio Samán de la Ribera, el Comité Pro Templo y el párroco Víctor Manuel han organizado el Cielotón Bono Pro Contribución, y así participará en la rifa de un cerdo el próximo 27 de noviembre con las 3 últimas cifras de la Lotería del Meta, Pro Construcción Templo Parroquial, valor 20.000 pesos. Mayor información en el 310-344-2969 o 310-882-4740. Las 7:27 minutos, más información. Gerson Patarroyo y Juan Ernesto Poveda,
lamentablemente perdieron la vida al impactar de frente las dos motos en las que se movilizaban anoche por Pompeya Abajo, en jurisdicción de Villavicencio. Otras 2 personas sufrieron heridas de consideración, entre ellas un menor de 7 años, de acuerdo a lo informado por organismos de socorro. El siniestro de motocicletas se registró cerca de las 8 de la noche por circunstancias que aún no han establecido las entidades competentes. Los heridos fueron evacuados a centros asistenciales de la ciudad, donde se recuperan de las lesiones sufridas. 7 de la mañana, 27 minutos. Somos apasionados por la información. Nuestras fuentes son veraces. Los periodistas objetivos. Usted escucha, analiza, compara y se decide por el Noticiero del Llano. Donde decimos lo que sabemos, porque sabemos lo que decimos. 7:28 minutos. El Guainía se prepara administrativa y geográficamente para tener un nuevo municipio desde el 1 de diciembre. Se trata de Barrancominas, una selvática población que hoy es corregimiento y se convierte en el municipio 1103 del país. Para lograr este cambio como entidad territorial, el Gobierno Nacional, mediante Decreto Presidencial 1454 del 6 de agosto de 2018, otorgó facultades a la Asamblea Departamental de Guainía para expedir la respectiva ordenanza que eleva a categoría de municipio a esta agrícola población. Barrancominas es una próspera población selvática de apenas 11.000 habitantes, pero con una extensión de casi 18.000 kilómetros cuadrados que promete convertirse en despensa agrícola y pesquera de la Orinoquia. El tema es que con Barrancominas como nuevo municipio, ahora habrá que hacer también 2 elecciones atípicas, una para elegir alcalde y otra para elegir el Consejo Municipal. 7 de la mañana, 29 minutos. Este es el Noticiero de Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Onda del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán y lumacaestereo.com.co. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. El caso Uribe, pelea de magistrada Lombana, llegaría a la Corte Constitucional. El pasado 10 de mayo de este año, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sacó de la investigación en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal a la magistrada Cristina Lombana por considerar que su doble condición de juez y militar, en ese entonces ella era mayor del ejército, ponía en duda su imparcialidad. Lombana ha cuestionado esa decisión y su integridad como jurista, con una tutela que ha sido denegada en 2 oportunidades. Ahora, la Procuraduría le está pidiendo a la Corte Constitucional que revise el caso por importancia jurídica. La misma petición la elevó ante sus compañeros el magistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero, ya que el pasado 18 de octubre la Sala de Sección 11 de ese alto tribunal decidió no seleccionar para su estudio la tutela de la magistrada Lombana. En recursos de insistencias, tanto Guerrero como el procurador Fernando Carrillo Flores consideraron que el asunto debe examinarse de fondo para sentar jurisprudencia sobre si es compatible ejercer un cargo en la rama judicial siendo al mismo tiempo miembro activo de la fuerza pública. Incertidumbre gigante por jornada de protestas hoy contra el gobierno. Colombia estará viviendo hoy jueves la jornada de protesta más fuerte convocada hasta ahora contra el gobierno del presidente Iván Duque. Manifestaciones que ocurrirán en un gran momento de agitación social en América Latina, lo que acusa incertidumbre también en el país andino. Las centrales obreras y movimientos sindicales que llamaron a la protesta lo han calificado como paro nacional y se espera asistencia masiva en Bogotá y otras grandes ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla. Las medidas incluyen el cierre desde
primera hora de este miércoles y hasta las 5 de la mañana del viernes de los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú, ya que con Panamá no hay cruces oficiales porque el límite está en la región selvática del Darién. Migración Colombia, que en las últimas semanas expulsó el país a 24 extranjeros, en su mayoría venezolanos, argumentó que esta medida y el cierre de fronteras tienen como objeto evitar que agitadores procedentes del exterior alteren el orden público en Colombia. Noticiero del Llano informa, se conoce a última hora que empresarios de transporte intermunicipal no participarán en paro nacional. Ante las manifestaciones programadas por diferentes sectores del país, los empresarios de transporte intermunicipal de pasajeros, a través de una misiva que enviaron a la Presidencia de la República, rechazaron el paro convocado para este 21 de noviembre. En la carta firmada por el presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, José Yesir Rodríguez, en representación de los transportadores, aseguraron que el servicio de transporte intermunicipal de pasajeros se prestará de manera regular en la medida en que las condiciones de seguridad lo permitan. En ese pronunciamiento, el líder gremial dijo: no participaremos en la jornada de marchas y protestas programada para el próximo jueves y estaremos prestando el servicio de transporte intermunicipal en todo el territorio colombiano, por lo que le solicitamos al gobierno nacional garantías de seguridad y la activación de las pólizas para los vehículos en caso de presentarse afectaciones a los mismos. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el Noticiero del Llano. El Tribunal Constitucional decidirá la próxima semana si Keiko Fujimori sale en libertad. Lima, atención. El Tribunal Constitucional de Perú estará decidiendo la próxima semana sobre el habeas corpus presentado para pedir la liberación de la líder opositora Keiko Fujimori, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por un presunto lavado de activos vinculado con la empresa Odebrecht. El Constitucional confirmó en un escueto comunicado que este martes comenzó a debatir la ponencia sobre el recurso legal presentado por Sachi Fujimori, hermano de la líder del partido Fuerza Popular. La ponencia estuvo a cargo del presidente del TC, Ernesto Blum, quien fue designado por el Pleno de Magistrados para elaborar el proyecto de resolución que discute dicho organismo. Así pasó la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 27 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Miel de abejas de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala en la carrera 313771, piso séptimo, edificio Centauros. También en la droguería Doña Ligia, calle Quinta B, 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. Más información en el Noticiero del Llano. La fuerza pública dio un parte de tranquilidad en momentos previos y durante el paro en el Meta y dijo que se tiene control para garantizar la libertad y orden a los marchantes. Los comandantes de la policía, organismos judiciales y fuerzas militares mantienen atentos al desarrollo de las marchas. Lo hablado con los sindicatos es que esta marcha se haga en paz, tranquilidad y desde la institucionalidad. La fuerza pública está para preservar la tranquilidad y la paz, declaró la gobernadora Marcela Maya. Las marchas en el departamento se harán en 6 municipios: Acacías, Puerto Gaitán, Castilla la Nueva, Granada, San Martín y Villavicencio, según el informe que las autoridades presentaron. Como medida preventiva, está la red hospitalaria en alerta amarilla. En las instituciones educativas de Villavicencio no habrá clase y se mantendrá 2 puestos de mando unificados, uno en el comando de la Policía Meta y el otro en el comando de la Policía Metropolitana, que están operando desde las 7 de la mañana. A poco menos de 2 semanas para culminar el periodo de sesiones ordinarias, la Asamblea Departamental aceleró la marcha para evacuar los proyectos. Con ponencia positiva sustentada por el diputado Óscar Bejarano Herrera, la Comisión de Presupuesto aprobó en segundo debate el proyecto mediante el cual se crean unos empleos de carácter temporal en la Contraloría Departamental. Igualmente, se aprobó en primer debate el proyecto que plantea otra modificación a la Ordenanza 926 de 2016, por medio de la cual se creó un empleo de carácter temporal en la Contraloría del Meta
prorrogando su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, aprobó en primer debate el proyecto que incorpora al calendario oficial el Festival Turístico y Cultural de Verano y Río en un centro poblado de Guajavía, municipio de Cumaral. 24 minutos para las 8. Cultura y Eventos Cofrén presenta Family Fest. Atracciones, circo navideño, bailes, artistas invitados, Chelsea, Luna, Maite, Mauricio Muñoz, comediante, Oscar León, mago. Sábado 23 de noviembre, desde las 9 de la mañana. Lugar, Parque de la Vida. Informes 316-875-1030. Consigue tus boletas en las taquillas del parque y en la tesorería, sede Avenida 40. Family Fest, un evento para toda la familia. Vigilado Supersubsidio. En Agrícola del Llano generamos calidad de vida. Te damos una ciudad limpia y sana, protegiendo el ambiente con un manejo adecuado de residuos. Cumbia agrícola en tu barrio. Promovemos el compromiso de la comunidad para que juntos mantengamos aseada la ciudad. Valoremos el esfuerzo de nuestros operarios que dejan las calles y avenidas más limpias y agradables. Cumbia agrícola del Llano. Comprometidos, naturalmente. Nacimos en los llanos orientales. Por eso, Congente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad. Asociado, Congente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Congente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. Uf, uno más. ¿Cuántos árboles lleva cortados, amigo? Con este ya van 100. Diga mejor 101. ¿Qué? Sí, 101, porque al talar los árboles, usted también corta su vida. ¿Cómo? Y la de los animales que viven en el bosque. Y pone en riesgo la cantidad y calidad del agua de nuestro departamento. El Meta posee más de 2.903.976 hectáreas de bosque natural, nuestra gran riqueza. La tala ilegal de árboles arruina nuestro futuro, nuestro hogar, que también es el hogar de cientos de especies de fauna y flora. Denuncia a los depredadores del bosque y ayuda a proteger el Meta. Nuestros hijos lo agradecerán. Cormacarena, cambiamos la cultura ambiental en el Meta. En los ojos del joven arde la llama, en los del veterano brilla la luz. En el Noticiero del Llano la experiencia no se improvisa. 22 minutos para las 8. El paro nacional, determinado por las centrales obreras, al igual que por FECODE, los indígenas y otros estamentos de la sociedad, por lo que hace al departamento del Meta y la Orinoquia colombiana, se iniciará prácticamente en algunas zonas especialmente periféricas, pero cabe destacar que por lo que atañe a la capital del departamento del Meta, este ya tiene su ejecución en parte. Se considera que aproximadamente un 60% del tráfico automotor está suspendido y que transitan especialmente busetas, buses pequeños e igualmente taxis por la capital del Meta. El reporte de la autoridad es de absoluta normalidad. Los dirigentes de la CUG, de la Ultrallano, filial de la CGT y la CTC, al igual que los sindicatos como el de la USO, para determinar a uno de ellos, están en este momento haciendo los preparativos para las manifestaciones que se inician en 5 municipios del departamento del Meta en punto de las 8 antes meridiano. Es de anotar que los organizadores, como ya se ha expresado en el Noticiero del Llano, han manifestado que el paro es de protesta pacífica y que precisamente esa protesta se genera por la actitud gubernamental, que no ha atendido los requerimientos de los maestros y que ha incumplido sistemáticamente a los acuerdos ligados con la Federación Colombiana de Educadores. Igualmente, porque pese a que el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque, ha manifestado que no habrá reforma laboral,
que no habrá reforma pensional, que no se van a vender las empresas como la electrificadora del Meta, por ejemplo, que da muchas utilidades, como ISA, como Ecopetrol, que prácticamente va siendo empeñada poco a poco, y otras. Los señores ministros generalmente o se equivocan o están haciéndolo fuera del tiesto, porque no tienen una concatenación en cuanto a la expresión que tienen respecto a la situación que se está viviendo. La deuda externa cada día aumenta, y para citar casos concretos, los agricultores se quejan. Por ejemplo, en la provincia de Ocaña, que comprende 11 municipalidades, la inmensa mayoría productora de cebolla cabezona la están botando. En el departamento de Cundinamarca, para citar otro caso, los lecheros se han visto obligados a botar la leche. En el Cesar, la situación es similar. Tengo algunas grabaciones donde en la cordillera, aquí nada más, en el departamento del Meta, en el Calvario, para citar un caso, se pierden las cosechas. Por ejemplo, la última de tomate se desperdició totalmente porque no hay forma de sacarla, ya que los caminos son de herradura. El Ministerio de Agricultura ha dicho en reiteradas ocasiones que las vías terciarias se ponen ya en ejecución. Los dineros se aportan, pero parece que misteriosamente desaparecen. Y lo que es peor, la corruptela sigue muy campante en nuestro país colombiano, sin excepciones de ninguna naturaleza. Este paro es el resultante de la protesta ciudadana, de una manifestación que se hace precisamente para decirle al Estado que estamos inconformes, que queremos una solución a la problemática, cuando menos que se pare la corrupción. Pero veamos cómo se despedazan unos y otros, especialmente los líderes políticos, para obtener los cargos de mayor responsabilidad y con mayor presupuesto. El último ejemplo lo podemos ver aquí en Cormacarena. Al final resultó elegido un ingeniero que en nuestro concepto es un hombre que puede sacar adelante esa institución, porque hay que decir la verdad. Se estaba allí con la actual directora humillando a los trabajadores. Se creció la doctora Belsi, a quien conocimos con un sello de humildad y de comprensión, pero es que el dinero seguramente y los cargos, el poder que se desempeña, vuelven a la gente un tanto cambiante. Por tanto, confiamos en que este movimiento que se hace sirve al menos para frenar la corrupción, que supera anualmente los 50.000 millones de pesos. Por su parte, la autoridad aquí en Villavicencio y en el departamento del Meta y en la Orinoquia colombiana y en todo el país está atenta a la situación. Los coroneles, Luis Alfonso Quintero Parada y el coronel Jorge Rodríguez han manifestado como comandante de la Policía Metropolitana y la del Meta que mantienen el orden público y que atenderán cualquier sugerencia ciudadana. Policía Nacional, las fuerzas militares y las demás autoridades tenemos hoy la misión de garantizar la tranquilidad y seguridad en todo el territorio nacional, tanto de las personas que hacen parte de las manifestaciones públicas como de los ciudadanos que no participan en ellas. Somos garantes del derecho que tienen los ciudadanos a la manifestación pública y pacífica, siempre y cuando lo hagan dentro de los parámetros de la Constitución política y la ley. Tenemos desplegadas todas nuestras capacidades en el ámbito preventivo y operativo para acompañar y garantizar una jornada en completa normalidad. Resaltamos que la Policía Nacional, fuerzas militares y las demás autoridades son las únicas facultadas para mantener las condiciones de seguridad y convivencia en desarrollo de la jornada de manifestación pública. No está de más recordar que las personas que intenten afectar el desarrollo de las jornadas de manifestación pública mediante vías de hecho
pueden enfrentar desde medidas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana hasta consecuencias penales. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que rompa la cadena de la desinformación. Es necesario abstenerse de publicar mensajes por redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea WhatsApp sin antes verificarlas con fuentes oficiales de información. Estas cadenas buscan generar desinformación y zozobra. Invitamos a los ciudadanos a que denuncien de inmediato a la línea 123 cualquier acción que pretendan alterar el orden público del departamento. El coronel Jorge Rodríguez, encargado de la policía en el Meta, habló en el Noticiero del Llano. Es de anotar que se agitan las banderas, se escuchan ya los cánticos en las calles de Villavicencio, especialmente en los sitios de concentración para la manifestación obrera, y que los trabajadores están vivando la libertad que se les ha concedido y estiman conveniente el que haya una mayor aceptación ciudadana para defender los derechos que sencillamente son los que están reclamando. Así como cumplen el deber como ciudadanos, reclaman también lo que en derecho les corresponde. Que viva el paro, dicen quienes están auspiciando este proceder. El Noticiero del Llano. Aquí decimos lo que sabemos porque sabemos lo que decimos. 13 minutos para las 8. Viva en Reserva de los Pinos, 7 pisos, apartamentos desde 115 hasta 138 metros cuadrados con 3 alcobas, parqueadero privado, áreas comunes, ubicados en el Barzal junto al Club Villavicencio. Mayor información en Ferglad, local 16 de Villacentro, o llamando al 672-6767. Noticias de la agencia española EFE. En Bagdad, al menos 3 personas murieron y otras 20 resultaron heridas cuando las fuerzas de seguridad iraquíes trataron de desalojar a un grupo de manifestantes que había logrado atrincherarse en un puente de Bagdad, informó una fuente oficial. En La Paz, el Parlamento de Bolivia ya tiene los proyectos para agilizar las nuevas elecciones con las que se busca pacificar un país donde la violencia tras los anteriores comicios fallidos supera los 30 muertos, a los que se llora con rabia. La presidenta interina Yanine Áñez aparecía a primera hora del miércoles a las puertas del Parlamento en La Paz advirtiendo que iba a llamar a las urnas por decreto, como sucedió en la anterior crisis de semejante gravedad en el país en 2005. En Santiago de Chile, la lupa de organizaciones internacionales se cierne sobre Chile, con diversas misiones de observación con el objetivo de constatar las denuncias por violaciones a los derechos humanos, mientras a nivel interno se debate sobre si el uso de balines de goma para reprimir las protestas fue excesivo. En Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro retiró las credenciales a los agregados militares de Bolivia en Caracas y que les dio como plazo 72 horas para que abandonen Venezuela, de acuerdo con un comunicado difundido en la página oficial de la Cancillería venezolana. 11 minutos para las 8. En el Noticiero del Llano, sus inquietudes en el 314-298-6831. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Con la mejor información. Las autoridades judiciales de Arauca reportaron el asesinato de 2 personas en el barrio San Luis de la capital araucana. Los hechos ocurrieron en la carrera 17 entre calles 27 y 28. Los verdugos habrían llegado al lugar y al identificar a las víctimas que rondaban por el mencionado sector, les dispararon en varias oportunidades, uno de ellos un disparo en el cuello y el otro en el abdomen. La comunidad alertó sobre esta situación a la Policía Nacional y, a pesar de ser trasladados al Hospital San Vicente de Arauca, llegaron sin signos vitales. La Agencia Nacional de Infraestructura ANI y Coviandina ratificaron que por trabajo desde ayer se suspendió el tránsito vehicular por uno de los carriles en el kilómetro 44 de la vía Llano. Se ejecuta la reparación de las juntas en los puentes ubicados entre los kilómetros 44 más 330 hasta el 44 más 630 de la doble calzada en servicio El Tablón Chirajara, de la concurrida vía que se mantiene con plan piloto de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
Por esta razón, desde ayer y hasta el 6 de diciembre, encontrará el sector debidamente señalizado, por lo que recomienda transitar con precaución, explicó la concesionaria. Un juez de conocimiento en San José del Guaviare avaló el escrito de formulación de acusación que presentó la Fiscalía contra Edison Díaz Sarmiento y con el que lo llamó a juicio por acceso carnal abusivo y muerte de la niña de 10 años Charik Alejandra Buitrago Rayo. El juzgado anunció para el 25 de febrero de 2020 la audiencia preparatoria en la que tanto la Fiscalía como el procesado validarán pruebas y que posteriormente serán descubiertas en la etapa de juzgamiento. Edison Díaz es acusado de haber accedido sexualmente y luego asesinar a la menor el pasado 11 de julio de 2019 en un sector residencial del municipio de El Retorno. En la noche el cuerpo fue hallado sin vida en una caneca de basura. El principal sospechoso actualmente se encuentra recluido en la cárcel Modelo de Bogotá y mediante videoconferencia virtualmente con un juzgado de San José del Guaviare se realizó la audiencia de llamamiento a juicio. 8 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. En el Meta con suerte, más familias felices, más sonrisas y oportunidad. Celebra y comparte tu vida, construyendo sueños. Con suerte, construyendo sueños. ¿Sabías que desde que inició en abril del presente año, el sistema público de bicicletas Villabici ha permitido reducir en 1.450 kilogramos las emisiones de gas carbónico en la ciudad, aportando a la conservación de nuestro medio ambiente y ayudándonos a respirar un aire más limpio? Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Villavicencio, unidos podemos. Señor beneficiario del subsidio del desempleo COFREM, tenga en cuenta que el bono de alimentación representado en la tarjeta FOSFEC debe ser destinado para adquirir productos de la canasta básica alimenticia. La tarjeta debe ser usada únicamente por el titular de los beneficios en los puntos autorizados, presentando junto a esta la cédula de ciudadanía. Decreto 582 del Ministerio del Trabajo. Vigilado Supersubsidio. En Vía Agrícola del Llano generamos calidad de vida. Te damos una ciudad limpia y sana, protegiendo el ambiente con un manejo adecuado de residuos. Con Vía Agrícola en tu barrio promovemos el compromiso de la comunidad para que juntos mantengamos aseada la ciudad. Valoremos el esfuerzo de nuestros operarios que dejan las calles y avenidas más limpias y agradables. Vía Agrícola del Llano. Comprometidos, naturalmente. Villavicencio, capital de la llanura colombiana. Una ciudad de puertas abiertas. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 6 minutos para las 8. El abogado Néstor García Parrado pretende dejar sin efectos la elección del nuevo director de Cormacarena, Andrés Felipe García Céspedes, al considerar que hubo posibles irregularidades. Ante el juzgado sexto administrativo oral del circuito de Villavicencio, fue radicada una demanda de acción de tutela contra la Junta Directiva de la Corporación Ambiental Cormacarena. Sostiene que se debió realizar una modificación en el Consejo Directivo, teniendo en cuenta que el Congreso de la República amplió la jurisdicción de la entidad. Al no hacerlo, se vulneró el derecho de los postulados, considera el abogado litigante. El juzgado deberá resolver en próximas horas una medida cautelar que acompaña la tutela. La Aeronáutica Civil extendió la autorización para operación nocturna en el aeropuerto Vanguardia hasta el 31 de diciembre. La decisión fue adoptada la víspera luego del requerimiento de la gobernadora Marcela Maya y respaldada por los gremios y comités ciudadanos del Meta, pues se había anunciado por la Aerocivil la terminación el 20 de noviembre, pero en vista a la reclamación se prorrogó un mes más. Actualmente la terminal aérea está operando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. La directora Angie Velázquez de la Unidad del Servicio Público de Empleo
realizó su tercera visita en la ciudad de Villavicencio, donde se reunió con quienes prestan los servicios de gestión y colocación laboral en Amazonia y Orinoquia. En dicho espacio, la unidad presentó un boletín de mercado laboral en el que se resalta que entre enero y agosto de 2019 en el departamento encontraron trabajo formal utilizando la ESP 25.000 personas. Esto representa el 4,35% del total de las colocaciones en el país. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8 nuevamente el Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Párate Bueno Estéreo, Marfil Estéreo, Ondas del Manacasías y Lumaca Estéreo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.